Porque hay personas que entran a un cuarto y todo el mundo las escucha, mientras hay personas que hablan y nadie les presta atención. Esto no es suerte, esto es comunicación efectiva con carisma y se puede aprender. En este cuento, amiguero cafetero, te quiero compartir 3 herramientas que me han servido a mí para poder comunicarme mucho mejor, conectar más rápido y crear mejores relaciones. Todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Te gusta hacerlo o no? Y es mejor que aprendas. Vendes tus ideas en reuniones, comunicas con otras personas, cuando te quieres levantar a alguien, cuando quieres mejores oportunidades o cuando le estás presentando tu pitch de ventas a alguien más. Incluso con tus amigos, cuando tú estás tratando de negociar a dónde van en el próximo fin de semana. Y si tú no aprendes a comunicar con carisma, vas a perder muchas oportunidades. Ayer fue mi último taller de este Agile Bootcamp de octubre de 2025. Y para cerrar con broche de oro, le he pedido a mis estudiantes que presenten su Elevator Pitch. Esa presentación de 3 minutos o menos, que sea rápida, concisa y contundente. Pero antes del pitch, yo decidí presentarles un taller express de comunicación efectiva y asertiva. Hice un ejercicio de self-awareness, de autorreconocimiento que siempre suelo hacer. Y también les pregunté, ¿y ustedes por qué me pagan tanta plata y tantos recursos por estar aquí? ¿Qué es eso de mi comunicación que les llama tanto que hace que ustedes quieran invertir tanto? Y entre esas respuestas más comunes, estas son las que me dijeron. Es que tú eres clara pero directa, pero también eres amable. Tu tono de voz es cálido pero seguro. Tu lenguaje corporal me hace sentir cómoda. Con ese contacto visual siento que me estás hablando a mí. Nunca presionas a que yo participe, pero cuando tú ves que yo estoy lista, abres ese compás para que yo comparta. Y yo le dije, pues perfecto, ahora todos tienen que aplicar todas estas cosas en su propio pitch. Y vi caras de nervios. ¿Qué hay detrás de esta facilidad que yo tengo para comunicar? Evidentemente, yo no nací sabiendo hacer esto. Yo no nací sabiendo expresarme ni comunicarme de esta forma. Esto ha sido un mix entre mi personalidad, la manera en cómo soy, entre muchas repeticiones, mucha práctica, ese autoconocimiento profundo, la observación constante de las señales, de lo que la gente me quiere transmitir y esa práctica deliberada. Y para poder explicar esto mucho mejor, le compartí estas 3 herramientas a mis estudiantes. El ciclo de las señales, el Big Five, los rasgos de personalidad y también qué es eso del carisma y cómo pueden aprender a calibrarlo. Cada vez que nos comunicamos, casi siempre nos quejamos de la otra persona. No me entendió, es que no me escuchó, es que se ofendió de la nada. Y esto pasa porque nos olvidamos de read the room, de leer la habitación, de leer a quien está enfrente y simplemente decimos lo que estamos pensando sin tomar en cuenta al otro. ¿Qué es eso de la comunicación? Es ese intercambio de mensajes entre 2 partes por medio de un canal. La comunicación no es salir allá afuera, vomitar tus ideas y ya. No es hablar sin pausa. Tampoco es asumir que la otra persona te entendió. La comunicación es saber enviar señales, saber decodificar las señales que te dan los demás y así tú vas ajustando este mensaje basándote en ese ciclo de las señales. ¿Qué es el ciclo de las señales? Está compuesto de estas 3 partes. Cada vez que entramos a una habitación o estamos a punto de dar una charla o un pitch o conversar con alguien, hay un ciclo de las señales y el primero es tu responsabilidad, poder decodificar qué es lo que te está diciendo la gente, qué es lo que te está diciendo el ambiente, qué son esas señales verbales, no verbales que la gente te está comunicando. Luego tú tienes que internalizar esas señales, procesarlas y evaluar cómo esto cambia tu comportamiento y tu pensamiento. Y después, como tercer paso, luego tú te pones a ver cómo puedes codificar esas señales. Cómo puedes transmitir esas señales intencionales y a veces accidentales para poder crear ese ciclo de la comunicación. Que es un ejemplo real que yo les pido a mis estudiantes que hagan siempre en las clases virtuales. Yo les pido que prendan la cámara, no porque quiera ver su linda cara o el desastre que puede ser que algunos tengan ahí atrás, sino porque así yo sé si me he explicado o si tengo que aclarar. Si yo no puedo ver sus caras, yo no puedo saber si un tema lo expliqué bien, si yo no hago mi trabajo de aclararlo como facilitadora, por ahí mismo te perdí. Cuando yo estoy viendo tus expresiones corporales, faciales y tus gestos, cuando tú frunces el ceño, me doy cuenta de que no entendiste algo. Cuando tú asientes con la cabeza, sé que ya entendiste y puedo darle next. Cuando miras para otro lado o te distraes con alguna cosa, ya yo sé que perdí tu atención. Cuando tu cara dice como, what the f***, yo sé que ese es el momento en donde yo tengo que intervenir y aclararte ya. Si yo no veo tus señales, estoy hablándole al vacío. Y si yo estoy hablándole al vacío, no estoy comunicando efectivamente. ¿Qué son ejemplos cotidianos en donde no has leído las señales? Cuando estás en una reunión de trabajo y hablas por 30 minutos, cuando no notas que ya la gente tiene cara de ya cállate y tú ni siquiera lo has percibido. Cuando tú sigues explicando, sobreexplicando y explicando, cuando ya la gente te entendió hace media hora. Entonces, eso lo que hace es que pierdas esa credibilidad. Cuando tu amigo te cuenta algo vulnerable y tú simplemente interrumpes con lo que tiene que hacer es, y no te diste cuenta que tu amigo solamente quería ser escuchado. Y el resultado es que la próxima vez no te cuenta nada y se va a cerrar.
Cuando estás haciendo un pitch de ventas, cuando tú quieres seguir con todo lo que escribiste o todo lo que pensaste sin tener las reacciones en consideración. Cuando no notas que tu cliente está confundido y tú sigues avanzando sin aclarar esa propuesta de valor. Y luego te cuestionas que por qué no te compraron o por qué no tienes ese product market fit. La clave es que antes de que hables puedas leer la antesala. Que antes que respondas puedas internalizar lo que percibiste. No solamente es escuchar las palabras, es observar cuál es ese lenguaje corporal, ese tono de voz, cuál es la energía de la sala, cuáles son esos silencios incómodos versus los cómodos y cuál es tu lugar con ese mensaje que tú quieres transmitir. Hace un par de años le comentaba a mi terapeuta que yo quería saber cómo podía alinearme más rápido con las personas que querían trabajar conmigo, porque habían unos con los que yo quizás no hacía tanto clic tan rápido, o habían personas que no avanzaban como yo sabía que el Agile Coaching le podía ayudar. Y luego entendí que todos tenemos distintos rasgos de la personalidad y ella me recomendó que aplicara el Big Five Test. Este test gratuito que lo puedes encontrar en internet, en donde califica estas 5 cosas. Esa apertura, qué tan abierto eres a nuevas experiencias. La responsabilidad, qué tan ordenado y planificado eres. Tu extraversión, qué tanto disfrutas esa energía social, eso de hablar y conectar con las personas. Tu amabilidad, qué tan empático y colaborador eres con los demás. Y el neuroticismo, qué tanto te afecta el estrés y las emociones negativas. Todos estamos en un espectro de cada uno de estos rasgos. Esa mezcla de todos nuestros niveles es lo que forma nuestra personalidad. ¿Cómo impacta esto del Big Five en la comunicación? Imagínate que tú le estás pidiendo a alguien que dé una presentación en público, pero esta persona es introvertida, no está abierta a la experiencia y tiene alta ansiedad. Si tú no preparas a esta persona adecuadamente, no le va a ir bien. No es porque sea malo presentando, es porque estás poniendo a una persona en una posición en donde no tiene las habilidades correctas y si tú no la acompañas con las herramientas adecuadas, estás yendo en contra de su naturaleza y no se va a poder adaptar bien. En cambio, si tú de antemano sabes todo esto de esa persona, le vas a dar tiempo para prepararse, le vas a ofrecer este tipo de herramientas, le vas a dar una estructura clara y un guión y le vas a decir que empiece con una audiencia pequeña, como la que teníamos en el Agile Bootcamp. Otro ejemplo, si es una persona con mucha amabilidad, se va a tomar el feedback personal. Si es una persona que tiene alto neuroticismo, va a sobrereaccionar rápidamente. Y si es una persona con baja apertura, se va a resistir al cambio. Aquí tu approach debe ser diferente. Vas a tener que empezar con ese feedback constructivo, algo positivo, antes de decir el meollo del asunto. Vas a tener que darle ejemplos concretos, no generalizaciones, y ofrecer ese apoyo y no solamente la crítica constructiva. Si tú estás trabajando en un equipo de trabajo, y vas a mezclar a una persona súper responsable y ordenada con una persona que es demasiado creativa y un poquito desordenada, van a chocar si ellos no entienden sus diferencias. La primera pensará, uy, este man es un desastre, nunca cumple. Y el otro pensará, este man es demasiado cuadrado y estructurado. ¿Por qué esto es importante para tu comunicación? Porque en el momento en donde las personas entiendan cómo son sus rasgos, van a poder entender que pueden complementarse con estructura y algo de creatividad. Así vamos a poder ajustar las expectativas y vamos a poder alinearnos en esas formas de trabajar. ¿Por qué entender tu Big Five y el de los demás puede ayudar en tu comunicación? Porque así vas a reconocer esos puntos ciegos que tú tienes. Vas a poder entender tus fortalezas comunicativas y vas a poder adaptarte mucho más rápido. A la hora de conocer a los demás, esto te va a permitir ajustar ese mensaje, evitar conflictos completamente innecesarios, conectar mejor y mucho más rápido. ¿Qué es eso del carisma? La definición que más me gustó la escuché de Vanessa Van Edwards en este libro, Cues, en donde ella dice que el carisma es esa mezcla de la presencia, la competencia y la calidez. No es algo con lo que tú naces, es algo que se puede calibrar mientras ves con quién tú estás hablando. Imagínate que tienes la calidez aquí en el eje Y y la competencia aquí en el eje X. Cuando tú tienes alta calidez pero baja competencia, te van a ver como una persona amable pero no respetable. Vas a poder ganar esa confianza, pero nadie va a confiar en tu juicio. Cuando tú eres una persona altamente competente con poca calidez, la gente te va a respetar, pero de lejitos. No vas a ser una persona tan cercana. Y cuando eres una persona con baja competencia y baja calidez, vas a ser ignorado. No vas a generar ni respeto ni confianza. Donde tú quieres estar es ser una persona altamente competente y con mucha calidez. ¿Cómo se ve eso? Cuando tú puedes hablar con firmeza, con certeza, pero a la vez tienes cierta amabilidad. ¿Cómo tú calibras esto de la carisma en la vida real? Si tú estás presentando en un grupo de ingenieros, técnicos y arquitectos muy pro, tú vas a elevar tus niveles de competencia. Utilizando los términos técnicos apropiados, un tono de voz seguro y firme, una postura erguida con mucha apertura. Vas a hacer contacto visual directo y vas a utilizar datos y evidencia. Tienes que mantener un poco de calidez, no puedes ser un robot. Sonríe cuando sea apropiado
Haz pausa cuando sea necesario. Asiente y muestra esa apertura al diálogo. Reconoce cuando alguien te da una buena pregunta y algún otro buen dato. Cuando tú estás hablando con personas que son novatas, tienes que bajarle al lenguaje técnico, no abrumarlos con tantos detalles o tanta data, suavizar un poco el ritmo y utilizar muchas más analogías. Ahí vas a tener que aumentar las señales de calidez, como aumentar esa sonrisa, utilizar un lenguaje corporal mucho más abierto y compartir anécdotas personales, como cuando tú no sabías, para que ellos puedan conectar contigo mejor. ¿Cuáles son señales de competencia que tú pudieras reforzar? Mantener un tono de voz firme y claro, una postura erguida, presentar gestos decididos y tener un vocabulario preciso, hacer ciertas pausas estratégicas y mantener un ritmo controlado. ¿Qué son señales de calidez que tú pudieras calibrar? Es lanzar una sonrisa genuina, es inclinarte ligeramente hacia adelante, es utilizar el nombre de la persona, es validar ciertas emociones y opiniones, es poder hacer preguntas y es asentir mientras escuchas. ¿Por qué es importante que tú puedas combinar estas tres herramientas? Porque esa comunicación efectiva no solamente es hablar bien, es un sistema completo en donde tú interpretas el ciclo de las señales. Eso es lo que te enseña a observar y escuchar antes de hablar. El Big Five te permite conocerte a ti mejor y a los demás para que entonces tú puedas adaptar ese estilo según con quién tú estás conversando. Y esa carisma te va a dar las herramientas para poder hablar con presencia. Si tú no entiendes el ciclo de las señales, vas a hablar sin contexto y vas a crear malos entendidos. Si tú no reconoces el Big Five en ti y en los demás, no vas a entender tus fortalezas ni tus limitaciones. No vas a poder anticipar cómo te perciben y también te va a costar conectar con personalidades diferentes. Si tú no entiendes el carisma, no vas a poder saber cuándo tienes que ser más cálido y cuándo tienes que ser más competente. Quizás vas a intimidar sin querer y vas a poder ser ignorado aunque tú seas el más experto. ¿Qué son consejos prácticos que tú pudieras empezar a aplicar para poder hablar y comunicar con mucha más efectividad y asertividad? Practica el ciclo de las señales completo. Decodifica, internaliza y codifica. Observa el lenguaje corporal de la otra persona. Escúchalo con atención. Cuestiónate qué me está diciendo o qué me está tratando de comunicar y cómo estoy reaccionando yo internamente. Pausa 5 segundos o por lo menos 2 antes de que vayas a decir algo. Haz esa prueba gratuita en internet del Big Five Test y también pídele a otros que la hagan. Así vas a poder entender por qué algunas situaciones te energizan y otras te bajonean. También vas a poder anticipar cómo los demás te ven y así vas a poder entender a las otras personalidades. Con esta información vas a poder ajustar tu comunicación. Agarra tu celular, ponlo en selfie mode, mírate a la cámara, grábate, mira cómo te mueves, escucha cómo suenas y practica una y otra vez. Practica leer la sala, read the room en tiempo real. Cada vez que entras a un café, cada vez que entras a un salón de clase, cada vez que llegas a tu oficina, escanea las caras, el feeling, el ambiente 2 o 3 minutos antes de hacer algo. Pídele feedback de tu comunicación a personas cercanas. Antes de hablar, pregúntate, ¿para quién es este mensaje y con qué intención lo quiero transmitir? Y sobre todo, practica y estudia de manera deliberada. Busca a role models, a ejemplos a seguir y fíjate qué son esas cosas que te cautivan y que te llaman la atención que hace que tú sigas escuchando. Anótalas y ponlas en tu batería para que tú las puedas practicar. Practica la escucha activa de verdad. Pausa cuando sea necesario, escucha con detenimiento, parafrasea para ver si entendiste, haz preguntas de seguimiento, asiente mientras escuchas si algo te hace clic. Reconoce cuando tú no estás en el estado correcto para comunicar. Si estás estresado, cansado o emocional, vas a codificar señales malintencionadas que quizás te van a causar uno que otro problemita. Pospon esas conversaciones importantes si tú te sientes un poquito off. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que la comunicación efectiva no es un talento con el que naces, es una habilidad que se entrena. Y la puedes construir con estos 3 pilares, entendiendo el ciclo de las señales, que antes de actuar tú puedas observar, internalizar y luego comunicar. Conocerte a ti mismo y conocer a los demás te va a permitir adaptar ese estilo. Calibrar tu presencia según el contexto te va a permitir ser mucho más carismático, esa calidez con esa competencia. No se trata de ser falso o de ser manipulador, se trata de ser consciente de las señales que las personas nos envían, de las señales que nosotros emitimos y de cómo podemos ajustar rápidamente para poder conectar mejor. Porque al final del día, tu éxito personal y profesional va a depender de qué tan bien tú puedes comunicar. Tú puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si tú no aprendes a leer las señales, si tú no te conoces y no calibras ese carisma, nadie te va a escuchar. El autoconocimiento es la base de la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva es la base de todo. Cuéntame en los comentarios qué tan consciente o inconsciente eras de leer las señales, si ya en algún momento hiciste este test del Big Five y si tienes algunos otros extra tips para poder comunicar con carisma.